de comunicación sus reparos a muchas de estas reformas que está llevando adelante Gustavo Petro. Y nosotros tenemos acá la posibilidad de conversar con uno de ellos, que es Juan Carlos Etcheverry, que fue ministro de Hacienda y además ex candidato a presidente. Juan Carlos, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Hola Darío, muchas gracias por tenerme en tu programa. Juan Carlos, me interesa un poco, a ver, ¿qué balance hace usted puntualmente de este acúmulo de reformas que intenta el presidente colombiano? Pues Darío, primero una confusión porque prácticamente cada semana y a veces varias veces por semana se están planteando un tema tras otro y entonces la capacidad de procesar estos temas, salud, educación, paz total, hidrocarburos, tributaria, ahora reindustrialización, compra de 3 millones de hectáreas, reforma agraria, apertura con Venezuela, en fin, solo contártelas ya lo abruma uno. Entonces ha generado confusión e incertidumbre. Confusión e incertidumbre. Bien, está bien. Empezamos por ahí. Entonces, me meto por ahí entonces a la discusión. ¿Cree que es un problema cuando se quieren hacer tantas reformas tan importantes al mismo tiempo? Sí, yo he estado, pues fui ministro de Hacienda, fui director de planeación y hay un método que es priorizar. Si tú lanzas al aire demasiadas bolas, 10, 15 bolas al aire haciendo un espectáculo circense, es bien probable que se te caigan un par de bolas al suelo. Entonces, es muy difícil que el Congreso pueda procesar al mismo tiempo reformas tan profundas como pensional, laboral, salud, agraria y ahora un tema de desarrollo empresarial y desarrollo industrial en un espacio de 3 meses, de aquí a junio. ¿Por qué te digo eso? Porque en el segundo semestre va a haber elecciones en Colombia en octubre y los congresistas van a estar haciendo campaña por sus alcaldes y sus gobernadores. Entonces el gobierno le queda un espacio muy pequeño, ¿no? De febrero a junio 15 para aprobar un paquete de reformas supremamente ambicioso. Entonces puede que se le caigan algunas bolas al suelo de las que está tratando de mantener en sus manos. ¿Y usted qué ve detrás de esto? Uno podría interpretar que en realidad lo hace porque aprovecha el poder o el impulso que le da haber ganado las elecciones y que aprovecha ahora para hacer las reformas, porque si no las hace ahora va a ser más tarde más difícil hacerlas. Coincido contigo, me parece que esa es la estrategia de él, pero pues hay dos problemas. Uno, que el Congreso no tenga la capacidad para aprobarlas y si las vota, las vaya a votar con base en un análisis muy liviano y eso tiene problemas en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional puede después detener la aprobación de esas reformas o decir que son inconstitucionales. O la otra es que no pasen en el Congreso, porque pues los congresistas tampoco, la mayoría de Petro en el Congreso no es muy sólida, es una mayoría importante, pero se puede deshacer sobre todo de cara a las elecciones de octubre. Entonces, pues es un riesgo y es un riesgo que toma Petro y él sabrá más de política que nosotros, pues por algo es el presidente, ¿no? De todas estas reformas, Juan Carlos, ¿cuál es la que más lo inquieta? A mí me inquieta mucho la reforma política porque es una forma de atraer a otros partidos a que se sumen a su partido y de crear un gran partido único que sería este pacto histórico, Colombia Humana, que él defiende. Entonces, la reforma política me inquieta mucho porque alteraría el funcionamiento de la democracia en Colombia. Y la segunda que me inquieta mucho es la de salud. Colombia tiene un sistema de salud bastante bueno y reemplazarlo por un sistema básicamente público podría conducir a corrupción y a desgreño y a digamos, deteriorar el servicio de salud de Colombia. Entonces, la reforma política y la de salud me preocupan mucho. Ahora, me interesa mucho la cuestión de la reforma de salud, porque incluso hubo una disputa entre el presidente del Congreso y la ministra, donde acusó a la ministra de Salud de tener una posición demasiado como extremista, digamos, dentro del mismo espacio político parece haber discusiones. ¿Qué cree que está detrás o qué es lo que cree que busca el gobierno con esta reforma? La esencia es si el sistema debe ser público o debe ser, digamos, como hoy, un sistema mixto, público y privado. El sistema mixto tiene el aseguramiento y el control de costos y la asignación de una persona que llega al sistema de si necesita un tratamiento, una cita médica o unos medicamentos. Eso lo hacen unos intermediarios que se llaman
EPS, que son unas entidades de intermediación y de aseguramiento, y que funcionan unas bien, otras mal, pero son en general generan un buen sistema. Y el gobierno quiere hacerlo básicamente público, o sea, que sean unos funcionarios del Estado los que hagan eso. Hay un inmenso temor en cambiar un sistema que sí funciona por un sistema público que sería pues muy proclive a la ineficiencia, a la ineficacia y sobre todo a la corrupción. El mismo presidente sabe eso, esto no tengo que decírselo. Ese era el sistema de Colombia hace 40 años y el sistema actual nos da una cobertura casi el 98% de salud a los colombianos a un costo muy bajo y casi sin copagos. Entonces, esa es la esencia del debate. Decidimos ir a un sistema completamente público o al híbrido que existe hoy público-privado. Ahora, digo, insistir por ese lado cuando por ahí hay un sistema que dentro de todo funciona, en una región donde en general los sistemas de salud la verdad que dejan bastante que desear. ¿Cree que ahí hay una cuestión ideológica, que hay una cuestión no sé, digo, de otra índole que lo lleva al gobierno a hacer eso? ¿Por qué cree que apunta hacia ese lado? Mira, yo creo que son ambas cosas. De un lado, la ideología de Petro es estatista, es una ideología, digamos, progresista que le gusta que el gobierno maneje todo y que descree el sector privado y descree que haya gente que haga utilidades con el sistema de salud. Ellos dicen que el sistema de salud no puede ser un negocio. Y pues no es que sea un negocio, es un sistema eficaz que se administra por actores privados, eso es cierto. Pero de otro lado, la esencia de esto para mí es la plata. Petro se está tratando de coger los grandes dineros o las grandes platas que hay en la economía. ¿Cuáles son esos? Primero, la salud. Son pues 30, 40 billones de pesos. Luego las pensiones, 20 billones más, son 50. Luego los impuestos, hizo una reforma de 25 billones adicionales, ahí van 75 billones. Más el tema petrolero, pues Ecopetrol, que es una gran empresa muy bien manejada, que produce unos excedentes de 25 billones. Ahí nomás te conté, los 4 grandes platas que hay en Colombia que suman 100 billones de pesos. Compara eso con el presupuesto nacional, que son unos 300 billones. O sea, si te tomas esos 4, salud, pensiones, impuestos, pues reforma tributaria que ya se hizo, y Ecopetrol, tendrías casi bajo tu dominio, muy cercano del gobierno, algo que sería más de la cuarta parte del presupuesto, cosa que pues hasta hace 6 meses no era. O sea, las pensiones se manejan privadamente, pues es un sistema mixto, pero las pensiones privadas son ese monto, el sistema de salud es privado-público, etc. Entonces, es traer bajo la tutela del gobierno una inmensa cantidad de recursos para probablemente hacer política y pues también política pública, pero el temor es que con eso se haga mucha política también. ¿Y qué consecuencias puede tener esto sobre el estado general de la economía? Digo, gasto público, inflación, deuda. Pues mira, me preocupan más las consecuencias sobre la calidad de los servicios. La calidad del servicio de salud puede colapsar y eso daría al traste con el gobierno. La gente no aguantaría que un servicio que funciona lo cambien en 6 meses o 3 meses por un servicio que no funciona y que te tocara hacer unas colas que hoy no toca hacer. Pues hay colas, claro, pero esto se puede volver inmanejable. Las pensiones igual, mucha gente la van a pasar al sector público. Y eso en el corto plazo no va a generar traumatismos, pero en el largo plazo sí. Y ya hay traumatismos en el tema petrolero, esos ya se produjeron por la reforma tributaria. Entonces, tú cambias, digamos, los pilares de la casa, economía colombiana, ¿sí? Digamos que son 4 pilares: pensiones, salud, petróleo e impuestos. Y pues la casa puede empezar yo decía que si tumban una columna estructural de la casa, se les puede venir encima la casa y el techo. O sea, yo creo que si se ponen a cambiar tantas cosas al tiempo, pueden destruir una economía que funciona y funciona bien, y pueden terminar con una economía que no funcione tan bien. Le hago una última pregunta, Juan Carlos. Toda esta por ahora son proyectos, intentos que tienen que ser en muchos casos aprobados por el Congreso. Después hay que ver si se implementan. ¿Usted ve que estas reformas van a terminar realmente modificando de forma muy clara y concreta el mapa económico, político colombiano, o que por ahí no llegan a tanto? Pues yo creo que se le van a aprobar, se le aprueba la tributaria. Yo creo que la de salud no se aprueba. Yo creo que la de política tampoco se aprueba. Creo que se va a aprobar algo de reforma pensional y sí creo que se va a aprobar la reforma laboral. Entonces yo diría que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, como decimos en Colombia. O sea, se le va a aprobar unas cosas a Petro, pero no se le va a aprobar todo. De manera que muy a la
se mantiene un sistema gradual de transformaciones y se le ponen límites a Petro. Fue lo que pasó con Boric en Chile, fue lo que pasó con Castillo, fue lo que pasó en Perú, fue lo que pasó con López Obrador en México. O sea, los nuevos gobiernos progresistas logran unas cosas, pero no logran todas las cosas. Y la economía y las cortes y la política y los medios y todos los actores sociales y los actores económicos, las grandes empresas logran triunfos políticos y limitan un poco la discrecionalidad del presidente. Yo creo que ese va a ser el resultado de este año, pero por supuesto pues nos tocará que pase el tiempo y ver si Petro tiene la razón o si los que estamos por fuera de la arena tenemos la razón. Juan Carlos Echeverry, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Gracias a ustedes, Darío. Muchas gracias por todo. Un saludo.